Buenos días con todos los presentes. Primero quisiera agradecer al comité organizador del Segundo Congreso Nacional de Semilleros. Quisiera que por un momento imaginemos un mundo en el cual nuestras decisiones agrícolas no solo se basen en producir alimentos, sino también en poder regenerar suelos, reducir residuos y también, como no, poder dejar un legado sostenible para nuestras futuras generaciones. Un futuro que se ve distante, pero que puede empezar el día de hoy con pequeñas pero trascendentes innovaciones. En este contexto, el día de hoy no solo vengo a exponerles un proyecto de investigación, sino a invitarles a repensar cómo es que manejamos ciertos recursos que muchas veces pasamos por alto. Mi nombre es Carelis Torres y vengo en representación del Círculo de Microbiología y Biotecnología Agrícola de la Facultad de Agronomía. Y el día de hoy les voy a presentar nuestro proyecto titulado Impacto del uso combinado de bacterias fijadoras de nitrógeno y solubilizadoras de potasio y fósforo en el cultivo de frijol. A simple vista podemos observar las propiedades físico-químicas del suelo. Estas son fundamentales para evaluar su fertilidad, pero lo que no podemos observar es los microorganismos que habitan en él. Estos microorganismos son fundamentales para evaluar la salud y fertilidad del suelo. Estos microorganismos son tan extensos y cumplen muchísimas funciones, entre ellas descontaminación de suelos a través de bacterias bioremediadoras de metales. También son biocontroladores de patógenos en el suelo. Tenemos otro grupo que son las bacterias bioestimulantes que ayudan a la producción de hormonas como las auxinas. Y por último tenemos el grupo de las bacterias biofertilizantes. En este último grupo tenemos a las bacterias promotoras de crecimiento vegetal, por sus siglas PGPR, en las cuales encontramos a las bacterias solubilizadoras de nutrientes como el fósforo y potasio y las bacterias fijadoras de nitrógeno. Estos nutrientes son esenciales para el crecimiento y rendimiento de las plantas. Nuestro objetivo principal de nuestra investigación fue analizar el efecto de la inoculación combinada de Rhizobium y Serratia en el crecimiento y rendimiento del cultivo de frijol. Para nuestros objetivos específicos tenemos tres. El primero fue determinar el impacto de la inoculación combinada de Rhizobium y Serratia en los parámetros de crecimiento de frijol. Para el segundo objetivo específico tenemos evaluar la inoculación combinada en el rendimiento del cultivo de frijol. Y por último tenemos analizar las interacciones de Rhizobium y Serratia en la rizósfera del cultivo de frijol para comprender cómo contribuye a una producción sostenible. En la metodología, nuestro experimento se desarrolló en el invernadero de fitotecnia de la Facultad de Agronomía. La duración fue de 4 meses, desde julio hasta octubre del 2023. Para el material biológico se utilizó la semilla de frijol canario centenario y para los microorganismos se utilizaron la cepa de Rhizobium comercial E10, que es la fijadora de nitrógeno, y la cepa de Serratia solubilizadora de fósforo y potasio. Para el diseño experimental se utilizó un DCA con alrededor factorial de 2×4. Y la unidad experimental fueron de 6 macetas por tratamiento. En cada maceta se implementaron 2 plantas, lo que hizo un total de 96 plantas en toda la investigación. Para los factores tenemos 2. El primero es inoculación con Rhizobium, en el cual se encuentran 2 niveles, con y sin inoculación. Y el segundo factor fue inoculación con Serratia.
En este factor tenemos 4 niveles. El nivel sin inoculación y concentraciones desde C1, C2 y C3, donde C1 indica la mayor concentración y C3 la mayor dilución. Para los resultados y discusiones, para la variable de altura de planta, tenemos que en Rhizobia no hay diferencias significativas. Para el factor Serratia, como podemos observar, hay diferencias altamente significativas. Y para la interacción no vemos diferencias significativas. La combinación de Rhizobia con Serratia C3 fue la más efectiva en términos de altura. Para la variable de peso fresco de follaje, podemos observar que tanto para el factor Rhizobia y Serratia no podemos encontrar diferencias significativas, pero de acuerdo a la interacción podemos observar que sí hay diferencias significativas. Además que el tratamiento de Rhizobia y Serratia C1 mostró mayor peso fresco de follaje. Para la variable peso fresco de raíz, tenemos que el factor Rhizobia sí posee diferencias altamente significativas, mientras que para el factor Serratia y el factor interacción podemos observar que no hay diferencias significativas. Además que el tratamiento de Rhizobia y C2 fue el que produjo mayor peso de fresco seco de raíz. Para la variable número de nódulos, tenemos que para el factor Rhizobia y para el factor Serratia, para el factor Rhizobia y factor Serratia hay diferencias altamente significativas y para la interacción no. También el tratamiento de Rhizobia con Serratia C3 produjo el mayor número de nódulos, lo que se concluye que tanto Rhizobia como Serratia afectaron significativamente en el número de nódulos. Para la variable peso fresco de nódulos tenemos diferencias significativas tanto para Rhizobia como para la interacción con Rhizobia y Serratia, mientras que para el factor Serratia no hay diferencias significativas. Además que el tratamiento de Rhizobia y C3 produjo mayor peso fresco de nódulos. Para la variable de peso seco de nódulos, tenemos que tanto para el factor Serratia y Rhizobia no hay diferencias significativas, mientras que para la interacción sí hay diferencias significativas. El tratamiento con Rhizobia y Serratia C3 fue el que produjo mayor peso seco de nódulos. Para la variable peso seco de follaje, tenemos que para el factor Rhizobia no hay diferencias significativas, mientras que para el factor Serratia sí hay diferencias significativas. Además que el tratamiento de Rhizobia y Serratia en concentración C3 resultó en el mayor peso seco de follaje. Para la variable de peso seco de raíz, podemos observar que en Rhizobia no hay diferencias significativas y para el factor de interacción tampoco observamos diferencias significativas. Igual que el factor Serratia. Y Serratia no tuvo un efecto significativo en esta variable, pero la combinación con Rhizobia y Serratia C3 fue la mejor. Para la variable número de vainas por plantas, que viene a ser una variable que se evaluó para el rendimiento, tenemos que tanto el factor Rhizobia y Serratia mostraron diferencias significativas y en la iteración no hay diferencias significativas. Además que la combinación de Rhizobia y Serratia C2 resultó en el mayor número de vainas por planta. Otra variable también incluida para el rendimiento fue el número de granos por planta. El factor Rhizobia no hay diferencias significativas, mientras que el factor Serratia sí encontramos diferencias significativas. Además, curiosamente, el tratamiento sin Rhizobia ni Serratia mostró el mayor número de granos por vaina.
En el peso de 100 semillas podemos observar que no hay diferencias significativas en el factor Rhizobio ni tampoco en la interacción, mientras que sí hay diferencias significativas en el factor Serratia. Y la concentración C1 muestra la mejor combinación. Para la longitud de vaina, observamos que no hay diferencias significativas para los tres factores, mientras que Serratia en concentración C1 muestra la mejor combinación. Para el ancho de vaina tenemos que no hay diferencias significativas tanto para Rhizobium como para Serratia en ninguno de los tratamientos, sin y con inoculación por Rhizobium. Y para el rendimiento tenemos que hay diferencias significativas tanto para Rhizobium como para Serratia. Y en la interacción no presentamos diferencias significativas. Además que la combinación de Rhizobium y Serratia en concentración C3 fue la que mostró mayor rendimiento. En nuestras conclusiones, la inoculación combinada de Rhizobium y Serratia incrementó significativamente la altura de la planta, además del peso fresco y seco de raíz y el número de nódulos, siendo el tratamiento con Serratia C3 el más efectivo para promover el crecimiento vegetal. Los tratamientos con Rhizobium y Serratia C3 mostraron el mayor rendimiento. Esto se ve reflejado en el número de vainas por planta, el peso de 100 semillas y el peso fresco y seco de nódulos, lo que confirma el efecto positivo de la combinación del rendimiento de frijol. La interacción entre Rhizobium y Serratia resultó en un aumento significativo en el tamaño y peso de nódulos, sugiriendo una mejora de fijación de nitrógeno y reducción en la necesidad de fertilizantes externos, promoviendo una producción agrícola más sustentable. En los agradecimientos tenemos al Laboratorio de Genómica e Informática IBT de la Universidad Agraria La Molina, también al Laboratorio de Ecología Microbiana y Bioinformática de la Facultad de Ciencias por la cepa comercial Rhizobium E10, también al Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA y a la Universidad de Minas Gerais de Brasil. Muchas gracias.